desde la realidad de los pacientes, ¿qué es lo que debemos avanzar urgentemente para mejorarles la calidad de vida de sus pacientes? Yo diría que Colombia tiene un sistema de salud muy destacado dentro de los países latinoamericanos y de la región, porque ha logrado dar acceso universal a todos los colombianos, independientemente de la capacidad de pago. Es decir, que antes, hace unas décadas, a una persona que le daba cáncer le tocaba vender la casa, el carro para poder acceder a los tratamientos. El sistema tiene otro tipo de problemas, como no hay una atención integral en todas las regiones ni en todos los sitios. Es muy fragmentada, al paciente con frecuencia le toca ir de un lugar a otro, y sobre todo el tema de las autorizaciones, que se vuelve un trámite a veces un poco engorroso. ¿Qué tan fácil es ser mujer científica en Colombia? Uno encuentra que pues siempre hay como una disyuntiva entre el rol de esposa, mujer, ama de casa y todas las actividades que implica el desarrollo de una actividad profesional en todos los campos, pero la medicina en particular, porque la medicina implica hacer turnos, estar todo el tiempo disponible, casi que dedicado permanentemente al estudio, a las prácticas. Es posible que todos hayamos conocido a personas con diagnóstico de cáncer. Es una enfermedad que infortunadamente viene aumentando su incidencia y su prevalencia en todos los grupos de edad, en todas las edades, y es una enfermedad que definitivamente tiene un impacto importante en las familias y en las personas. El Instituto Nacional de Cancerología es, por otra parte, la institución más importante en Colombia para tratar a las personas con este diagnóstico, y este año está cumpliendo 90 años, ni más ni menos, 9 décadas tratando y atendiendo a miles de personas con cáncer en nuestro país. En esta oportunidad, aquí en Saludable, tenemos una invitada muy especial. Ella es la directora del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Carolina Biesner, quien, entre otras cosas, lleva una larga carrera como investigadora, como mujer de la ciencia, y hay una coyuntura especial, y es que el Instituto Nacional de Cancerología viene atravesando por unos procesos muy valiosos que vale la pena conocer, pero además está celebrando 90 años al servicio de los colombianos. Doctora Carolina, bienvenida a Saludable. Gracias por este espacio y gracias por aceptar esta invitación para hablar, obviamente, de su trayectoria, del instituto y también del cáncer en Colombia. Bueno, muy buenos días, Ronnie. Muchísimas gracias por esta invitación a este programa saludable, y un saludo especial a toda la audiencia que nos ve y que nos escucha. Bueno, en su hoja de vida, doctora Carolina, pues hay una destacada trayectoria como investigadora. Usted lleva 20 años al frente, más de 20 años al frente del Instituto Nacional de Cancerología. Yo quisiera que le contemos un poco a la gente que nos está viendo qué es el instituto, qué hacen en el instituto, un poco para contextualizar la labor tan importante que hacen desde esta entidad de todos los colombianos. Bueno, el instituto este año cumple 90 años. Entonces, podrán imaginarse que en 1934 se construyó este edificio, porque en esa época, a comienzos del siglo XX, en Colombia, los médicos y toda la medicina colombiana tenía una gran influencia de la medicina francesa. Era ese médico casi que de familia, muy elegante, que tenía unas características de que examinaba muy cuidadosamente a los pacientes, porque era todo el desarrollo de la semiología médica. Entonces los médicos colombianos iban a Francia, estudiaban la clínica francesa, y particularmente y de manera reciente se había descubierto el radium como una nueva técnica, radiumterapia, por la investigadora Madame Curie, quien empezó a trabajar con los médicos de la época, porque en Francia a finales del siglo XIX había una alta incidencia de cáncer. Ya el cáncer era una enfermedad muy frecuente, cosa que en ese momento en Colombia no ocurría, pero era una tecnología de punta. Entonces vino un profesor, Claude Regaud, que trabajaba con Madame Curie en el Instituto Radium de París, y propusieron a Colombia que nos adelantáramos y tuviéramos esta innovación tecnológica, que era el primer tratamiento específico para cáncer, porque hasta ese momento solo existía la cirugía. Entonces, en el marco de esa influencia francesa y de la disponibilidad, porque se habían recogido fondos aquí en Colombia para enfrentar la guerra con el Perú, que finalmente no se consolidó afortunadamente, y todos esos recursos donados por los colombianos permitieron la construcción de un instituto de radio en Colombia como una entidad adscrita a la Universidad Nacional. Entonces, desde sus comienzos, el instituto comenzó a ofrecer tratamientos con radiumterapia, a enseñarle a los médicos cómo se debe trabajar con el radio, y a recibir pacientes y, por supuesto, hacer investigación en este campo
de innovación tecnológica. De manera que a medida que ha avanzado las décadas, el instituto ha tenido que enfrentarse con todos los cambios políticos, sociales y culturales por ser una entidad del Estado y ha venido incorporando progresivamente los nuevos desarrollos tecnológicos en investigación que ya han cambiado la cara de la enfermedad. Antes la palabra cáncer producía terror, todo el mundo se imagina, si me diagnostican cáncer ya mañana me voy a morir, y afortunadamente por todos estos avances tecnológicos el cáncer ya se considera una enfermedad con una alta probabilidad que es curable. Son 120 enfermedades, luego tiene sus particularidades, pero digamos que el instituto ha permitido que el país se haya preparado para lo que hoy constituye la segunda causa de muerte en Colombia. Ya el cáncer es muy frecuente, se han cambiado se han cambiado, digamos, los imaginarios frente a esta enfermedad, y el instituto ha formado el talento humano que hoy está en todos los lugares del país. Casi el 80% de los oncólogos están en Colombia en las diferentes regiones. Doctora Carolina, un poco para entender la magnitud de la labor del instituto, ¿a cuántos pacientes atiende anualmente, cierto? El Instituto Nacional de Cancerología. ¿Y cuál es el perfil un poco de ese paciente? Si, por ejemplo, está más hacia las personas del régimen subsidiado, ¿cuál es el tipo de paciente que se atiende en el Instituto Nacional de Cancerología? Bueno, el instituto, cuando se formó, Instituto de Radium, hasta 1953, atendía a pacientes, digamos, que tenían capacidad de pago, porque el instituto debería autosostenerse, pero empezó a aumentar el número de pacientes sin capacidad de pago, y por eso en 1953 el instituto pasó a ser una entidad adscrita al ministerio del recién fundado Ministerio de Higiene, hoy Ministerio de Salud, para que pudiera recibir recursos del Estado y poder ser un instituto de puertas abiertas que tratara a tanto los que tienen capacidad de pago como los que no tienen capacidad de pago. Entonces se construyó un hospital de 8 pisos, que es el gran edificio de la parte hospitalaria, y posteriormente un edificio ambulatorio que se construyó en 1991. El instituto, en el marco del Sistema General de Seguridad Social, recibe pacientes de todos los regímenes de afiliación, régimen contributivo, régimen subsidiado y también medicinas prepagadas, porque tenemos, aunque es la minoría, porque tenemos tecnologías que son únicas para atención de pacientes que tienen patologías de muy baja frecuencia. Entonces, el instituto ofrece esa capacidad, como son los tumores neuroendocrinos, pero en general recibimos a todos los colombianos, incluso y un porcentaje importante a pacientes del régimen subsidiado. Con tecnología de punta actualmente, ¿no? Eso vale la pena destacarlo, doctora Carolina. Sí, un paciente que llega aquí tiene acceso a todas las tecnologías que están en cualquier clínica privada o en cualquier lugar de Latinoamérica. Bueno, hablemos un poquito sobre la investigación que se hace desde Colombia en materia de cáncer. Usted, pues digamos que tiene tanta trayectoria en esa materia, doctora Carolina, ¿cuál cree que puede ser el avance más significativo en investigación oncológica que se haya hecho en los últimos años? Y un poco cómo participó el Instituto Nacional de Cancerología a esos avances. Bueno, en la actualidad en Colombia hay cerca de más o menos 385 instituciones que ofrecen servicios de atención al cáncer. De esas 685, solamente 6 tienen una certificación de buenas prácticas clínicas para hacer ensayos clínicos, ¿cierto? Es decir, investigación en tratamiento particularmente. El instituto ha sido reconocido desde hace muchas décadas, en su momento por MinCiencias, y en la actualidad por el Ministerio de Ciencias como un centro de investigación e innovación. Entonces nosotros hemos trabajado en todo el espectro. Un instituto de cáncer no solamente debe desarrollar ensayos clínicos financiados por la industria, que sin duda alguna la industria farmacéutica pues ha permitido la transformación de la enfermedad con nuevos tratamientos en medicina personalizada, en donde el instituto participa en esos ensayos clínicos que son multicéntricos. También nosotros desarrollamos investigación independiente de la industria. Somos parte de la red de investigación de Estados Unidos, y esta red propone hacer evaluaciones distintas que incluso llegan a demostrar lo que tradicionalmente se hacía no necesariamente le ayuda a todas las personas en términos de la caracterización molecular. Yo haría énfasis en los trabajos que el instituto ha realizado en el conocimiento de, digamos, cómo fue participación de un estudio que logró demostrar
la Asociación de Cáncer de Cuello Uterino con BPH, por la profesora emérita, la doctora Nubia Muñoz, que fue candidata al premio Nobel. Ese descubrimiento transformó la mirada del cáncer de cuello uterino y permitió el desarrollo de nuevas tecnologías como es la vacuna contra el cáncer de cuello uterino y cánceres asociados a BPH, en el cual el instituto también participó con la industria en los ensayos clínicos para demostrar la eficacia, el desarrollo de pruebas moleculares que ahora reemplazan a la citología. Ya las mujeres no se deben hacer la tamización para ver si tienen riesgo de cáncer de cuello uterino con citología, sino con pruebas BPH combinadas con citología, que son mucho más sensibles. El instituto ha desarrollado estudios para demostrar cuáles son las mejores estrategias en detección temprana, particularmente también cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. Es decir, yo no podría mencionar un solo estudio, sino en los diferentes capítulos que implica el control del cáncer, el instituto siempre se ha destacado. En el año 2016, el grupo de biología del cáncer recibió el reconocimiento de la Academia Nacional de Medicina porque hay pacientes que responden, en práctica, particularmente en leucemias, que responden mejor o no, o peor, o no tan bien a la quimioterapia, y entonces se han identificado unos marcadores genéticos que permiten evaluar cuáles pacientes responden más al tratamiento. En fin, son muchas las investigaciones. El cáncer es ahora un grupo de patologías que concentra toda la atención en el mundo porque nos hemos dado cuenta que es posible comprender el cáncer y que es posible desarrollar tratamientos más efectivos teniendo en cuenta sus características sus moleculares y genéticas. Doctora Carolina, usted mencionaba a la doctora Nubia Muñoz, quien sin duda es una de las grandes referentes de la ciencia en Colombia, y le pregunto justamente sobre el papel de ser mujer investigadora. ¿Qué ha visto usted a lo largo de los años? ¿Cómo ha evolucionado, digamos, las oportunidades, el papel, la relevancia de las mujeres en la ciencia en Colombia? O en resumen de la pregunta, ¿qué tan fácil es ser mujer científica en Colombia? Bueno, yo digo que para, en general, la mujer, sobre todo para las mujeres de mi generación, que fuimos como, eh, éramos pocas mujeres las que estudiábamos medicina en esa época, y pues siempre la dicotomía de posponer la edad de primer hijo, ¿sí? Entonces, en la medida en que uno estudia más, va posponiendo la edad del primer hijo y uno encuentra que pues siempre hay como una disyuntiva entre el rol de esposa, mujer, ama de casa y todas las actividades que implica el desarrollo de una actividad profesional en todos los campos, pero la medicina en particular, porque la medicina implica hacer turnos, estar todo el tiempo disponible, casi que dedicado permanentemente al estudio, a las prácticas y a la estructura militar, porque los hospitales heredaron desde el siglo XVII la estructura del régimen y la disciplina militar que hace bastante compleja la incorporación de la mujer en el mundo de la medicina. Pero yo diría que es una realización muy grande y que recomendaría a las investigadoras que siempre traten de encontrar instituciones en donde haya una gran trayectoria de investigación, estar conectadas con diferentes actores, porque la investigación, y particularmente en cáncer, tiene que ser con múltiples perspectivas, pero no olvidar que la maternidad es una posibilidad muy hermosa y que el mundo debe empezar a transformarse para que las mujeres puedan ser madres científicas y realizarse también profesionalmente. Doctora Wiesner, usted obviamente todos los días ve a la cara a los pacientes de cáncer, los trata, ¿cierto? Es un poco la razón fundamental de su trabajo. ¿Qué brechas persisten para los pacientes de cáncer en Colombia? Sabemos que son de tipo regional, sabemos que son, digamos, de tipo económico, pero desde la realidad de los pacientes, ¿qué es lo que debemos avanzar urgentemente para mejorarles la calidad de vida de sus pacientes? Bueno, aclarar que yo como directora directamente no atiendo los pacientes, pero estoy en permanente contacto con todas las dificultades que ellos viven. Yo diría que Colombia tiene un sistema de salud muy destacado dentro de los países latinoamericanos y de la región, porque ha logrado dar acceso universal a todos los colombianos, independientemente de la capacidad de pago. Es decir, que antes, hace unas décadas, a una persona que le daba cáncer le tocaba vender la casa, el carro para poder acceder a los tratamientos, y hoy en día, afortunadamente por el Sistema General de Seguridad Social, y por la manera como hay dinero en el sistema, la persona en las situaciones más alejadas del país, si llega a un centro de cáncer, podrá recibir las terapias más avanzadas
trasplantes de médula ósea, es decir, en términos de acceso. Yo diría que el sistema tiene otro tipo de problemas, como no hay una atención integral en todas las regiones ni en todos los sitios. Es muy fragmentada, al paciente con frecuencia le toca ir de un lugar a otro. Y sobre todo el tema de las autorizaciones, que se vuelve un trámite a veces un poco engorroso. La persona está angustiada, está preocupada porque quiere recibir pronto y esa burocracia de que se equivocaron, que el código no es este, que se venció su autorización, puede ser un poco compleja y engorrosa. Pero son temas administrativos que esperamos que el sistema de salud lo puede superar. Y lo más crítico es sin duda alguna, que ya se ha mencionado desde años anteriores, es que en el sistema gastamos más de lo que tenemos. Entonces, dado que hay cobertura universal, la plata no resulta suficiente y eso sería una responsabilidad que todos debemos tener, es cómo ayudarle al sistema a darle al paciente lo que necesita y ser responsables en el cuidado de los recursos, porque finalmente todos los recursos son públicos. Bueno, ese tema es, usted lo mencionaba, de lo más crítico que hoy acontece en el sistema de salud, ¿cierto? Esa tensión entre la garantía de los derechos, la suficiencia de los recursos. El Instituto Nacional de Cancerología, por supuesto, puede decir mucho de eso porque está dando tecnología de punta, ¿cierto? Para muchos pacientes que usted lo decía, no tienen capacidad de pago. Lo decía también hace poco el director del INVIMA, el doctor Francisco Rossi, y yo quiero preguntarle justamente por esa declaración. Él decía pues que básicamente tenemos que ajustarnos un poco a la realidad económica del país y empezar a reevaluar la atención que estamos prestando. ¿Usted cree que sí hay un dilema entre la tecnología de punta, la suficiencia de los recursos o que definitivamente tenemos que hacer algo para resolver este tema de fondo? Bueno, sin duda alguno tenemos que ser responsables con la manera como se incorporan las tecnologías. Ya hay múltiples publicaciones, porque esto no es un tema solo de Colombia, es un tema del mundo entero. Cada vez hay más enfermedades crónicas que son alto costo y la industria farmacéutica, en general la industria, afortunadamente, pues está tratando de posicionar nuevos productos. Estos nuevos productos, como menciono, han logrado transformar la realidad de muchas de las patologías malignas, pero hay que tener en cuenta cuál es el costo-beneficio de estas nuevas tecnologías, porque a veces se posicionan en el mercado y pues eso ha sido reconocido en el mundo, tecnologías que aumentan el gasto en salud, pero no generan tanto valor ni para el paciente ni para el control de la enfermedad. Entonces debe haber un proceso previo y que se hace en la mayoría de los países. Y en Colombia hay que fortalecerlo para ver qué es lo que el sistema de salud debe pagar para que haya justicia y equidad, porque un solo paciente puede consumir en su tratamiento lo que necesitarían 50, pero un paciente siempre está esperando que le den hasta la última oportunidad una esperanza o una alternativa para no, digamos, perder esa esperanza. Entonces son temas muy complejos que hablan de todos los criterios éticos de justicia, de equidad, de costo-eficiencia. Es algo bastante complejo y deben haber instituciones que permitan contribuir en ese análisis que cubre el sistema, que lo pudiera pagar, otras formas de financiación y así lograr cumplir el principio de justicia y de equidad. Usted mencionaba cómo comenzó, ¿cierto? El instituto y que en su momento, pues digamos, los tratamientos se basaban en el radium. Hoy contémosle a los colombianos cómo se trata el cáncer, es decir, cuáles son esas nuevas innovaciones, perdón, esa redundancia enorme, cuáles son esas innovaciones que tenemos disponibles en el instituto y que han permitido tener un mejor resultado, por ejemplo, para muchas personas con cáncer. Bueno, para empezar, el cáncer son más o menos 120 enfermedades. Todas se caracterizan por un común denominador y es que se produce una mutación genética y la célula se convierte en inmortal. Entonces, invade otros tejidos y puede convertirse en una enfermedad que genera la muerte si no es tratada a tiempo. Entonces, el ideal es que el paciente, pues una vez tenga su diagnóstico, pueda, en la medida de lo posible, conocer cuál es la mutación genética, la alteración, la característica molecular, porque, por ejemplo, un cáncer de mama puede ser caracterizado con 5 tipos de variaciones moleculares y esto pues ha permitido que haya tratamientos específicos para esas características. Antes se decía que primero había que hacer cirugía y luego tratamiento sistémico o radioterapia. Hoy entonces los médicos evalúan mediante una junta multidisciplinaria
qué es lo que al paciente le conviene en primera instancia de las tres opciones, si primero cirugía o primero tratamiento sistémico, que puede ser quimioterapia tratado con medicina personalizada. En fin, hay una gran combinación de tratamientos. Lo que se promueve ahora es incrementar la medicina personalizada, o sea, conocer las características moleculares particulares de la persona, tratamientos quirúrgicos que sean mínimamente invasivos, o sea, que la persona pueda recuperarse pronto de la cirugía y que sean cirugías oncológicamente de alta calidad. Y por supuesto, todas las estrategias de radioterapia que también utilizan intensidad modulada para no afectar los órganos que están sanos y que a largo plazo el paciente no vaya a tener efectos secundarios por las irradiaciones. Nosotros en el instituto pues hemos incorporado todas esas tecnologías, particularmente en el último año hicimos una renovación de todo el servicio de radioterapia. Estamos con Carolina Biesner, directora del Instituto Nacional de Cancerología. Directora, dos preguntas finales. Sabemos que tiene agenda apretada y por eso agradecemos el espacio. Primero, hablemos sobre un tema que preocupa mucho a la gente y es el aumento de casos de cáncer en la población joven. Eso, pues, digamos, se ha documentado y se está estudiando un poco las causas de por qué vienen aumentando proporcionalmente los casos de cáncer en la población joven. ¿Qué le podemos contar a las personas desde lo que se ha encontrado en la ciencia de por qué cada vez hay más casos de cáncer en la población joven? Bueno, el cáncer viene incrementándose progresivamente desde las décadas anteriores por múltiples razones. Primero, porque hay un mayor envejecimiento de la población, es decir, que el mayor porcentaje de casos de cáncer no se da en la población joven, sino en la población mayor de 60 años, porque la edad es un determinante del cáncer. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer. Entonces, la población mayor de 65 años ahora es mayor, se ven más casos de cáncer y proporcionalmente, en la medida que hay un crecimiento poblacional, pues vamos a tener un mayor número de población joven. Entonces eso nos da la percepción de que hay más jóvenes, pero es también un crecimiento demográfico. Cuando uno no lo analiza por tasas, las mayores tasas se presentan a mayor edad. Sin embargo, resulta muy preocupante efectivamente que los niños, porque el cáncer se presenta en todas las edades, en todos los estratos sociales, en todas las grupos étnicos, obviamente con algunas variaciones y de acuerdo con la prevalencia de factores de riesgo. El cáncer en niños, o sea, de 0 a 18 años, ocupa solamente el 3%. Afortunadamente es una patología de baja frecuencia porque pues es de alto impacto, pero el cáncer en población de menores de 18 años es solamente el 3% de todos los cánceres. Y la población joven entre 18 a 50 años, los cánceres en la población joven son generalmente más agresivos porque puede haber alguna mutación genética y los cánceres hereditarios se manifiestan en un 5 al 10% y pueden presentarse en mujeres y hombres más jóvenes. Pero sí, efectivamente, la percepción en general es que el número de cánceres está aumentando en todos los grupos de edad y de acuerdo con los registros de cáncer que el Instituto Nacional de Cancerología apoya en 5 ciudades, registros de cáncer de base poblacional, que son los que reportan a la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer en GloboCan, que nos permite hacer análisis comparativos con otros países. Colombia ocupa un lugar intermedio en el contexto mundial, no tenemos tantos casos como Europa o Estados Unidos, y la tendencia es al incremento. En el año 2040 tendremos un incremento del 60% de todos los cánceres. Bueno, una última pregunta, doctora Biesner, y es sobre un poco dos coyunturas que mencionábamos al comienzo de la entrevista del Instituto Nacional de Cancerología. Los 90 años, que usted ya nos contó esa bonita historia del instituto, pero además un congreso muy importante que ustedes van a celebrar el próximo año, en febrero. ¿Qué nos puede contar de cómo está celebrando el instituto estos 90 años y qué vamos a tener en ese congreso? Bueno, nosotros cada 5 años celebramos nuestro aniversario y porque para evaluar el impacto que ha tenido la respuesta social frente al cáncer, eso no se hace cada año. Es muy difícil cambiar la incidencia de la mortalidad de un año a otro porque es una enfermedad crónica. Es decir, que si hoy vacunamos a las niñas y niños contra la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, el efecto lo vamos a ver en 20 años. Igual, si los jóvenes hoy dejan de fumar, el efecto en la mortalidad lo vamos a ver en 15 a 20 años. Entonces, cada 5 años hacemos esta celebración para ver cómo ha sido el impacto de nuestras acciones, de las acciones del país,
en qué medida se han modificado las cifras, cómo se ha aumentado la supervivencia en Colombia, nos comparamos con el mundo entero y traemos múltiples invitados internacionales en cada uno de los campos. La cirugía, por ejemplo, tiene cirugía de cabeza y cuello, cirugía gastrointestinal, tiene cirugía genitourinaria, neurocirugía. Entonces, cada grupo de especialistas trae sus invitados internacionales para actualizarnos, para ver en qué estamos bien, en qué podemos mejorar. Igual tenemos una sesión para control y prevención de cáncer, tenemos una sesión para pacientes. Los cuidadores son personas que tienen que cuidar a pacientes con cáncer por años y los efectos de la patología en la familia cambia la dinámica familiar y a veces es muy complejo porque el paciente con cáncer, su percepción, sus emociones, su manera de sentir el mundo cambia y eso es complejo y difícil y puede generar fenómenos de agotamiento en los familiares. Entonces va a haber para los familiares cómo pueden manejar mejor las difíciles situaciones. Tenemos en la parte administrativa, en la parte ética, cuidados al final de vida, eutanasia, es decir, todo el espectro del cáncer lo vamos a tener de manera gratuita para todos los colombianos. Están invitados desde los pacientes, cuidadores, estudiantes y superespecialistas, cada uno en sus sesiones, así de que estamos invitando a todos los colombianos interesados en entender más el cáncer. Están las jornadas de investigación, donde se presentan los trabajos más importantes en todos los grupos y centros del país, porque el instituto es además el coordinador de la Red Nacional de Investigación en Cáncer. Eso es, ¿qué fechas, doctora Carolina? 26 de febrero, ¿cierto? 26, 27 y 28 de febrero del año 26, entrante. 27 y 28 de febrero. Bueno, esperamos contar qué pasa en ese evento y por supuesto, muchas gracias, doctora Wissner, por estar aquí en Saludable. Queríamos hablar con usted. Señora. Gracias, muchas gracias, Ronnie, por la invitación. Bueno, queríamos hablar con ustedes de hace rato un poco para celebrar estos 90 años del instituto, entendiendo la importancia que tiene para la salud de los colombianos. Así que gracias por estar acá en Saludable. Gracias, Ronnie, por la invitación y un saludo a todos los que participan en Saludable. Para todas las personas que vieron esta entrevista, la invitación es a que se suscriban a este canal. Aquí hablamos de salud pública en Colombia. Así que nos vemos en un próximo episodio de Saludable. Hasta luego.